Siempre pensé que algunas historias es mejor guardarlas para uno mismo. Pero hoy, mientras el viento golpea las ventanas de mi habitación, siento la necesidad de sacarla de mi pecho. Todo comenzó con una fotografía. Una simple imagen que, en cuestión de segundos, desató en mí un torbellino de emociones que jamás imaginé sentir. Era una tarde de domingo, como tantas otras. Mi madre me pidió que organizara algunas cajas en el desván. Entre libros viejos, juguetes rotos y álbumes empolvados, encontré uno que hacía años no veía. Al abrirlo, una ráfaga de recuerdos me golpeó como una ola inesperada. Allí estaban todas esas imágenes de mi infancia, de reuniones familiares llenas de risas, abrazos y rostros que se habían desvanecido con el tiempo. Pasaba las páginas distraída, con la mente perdida en aquellos años, hasta que mis dedos se detuvieron en una foto. Ahí estábamos todos, en una barbacoa familiar. Pero no era el grupo lo que llamó mi atención, sino una figura en particular. Él estaba allí, de pie al fondo, con una sonrisa serena, sosteniendo un vaso. Sus ojos parecían mirar directamente a la cámara, pero en ese momento sentí como si me miraran a mí a través del tiempo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Por qué me estremecí al ver esa imagen? No lo entendía. Era alguien a quien conocía de toda la vida, alguien con quien compartí incontables momentos. Sin embargo, en esa foto había algo diferente, algo que no había notado antes. Su presencia destacaba de una forma que nunca antes había percibido. Cerré el álbum de golpe, como si al hacerlo pudiera detener el flujo de pensamientos que empezaban a invadirme. Intenté distraerme con las tareas del día, pero su imagen seguía apareciendo en mi mente. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía. Esa mirada, esa postura. ¿Por qué, de repente, era incapaz de pensar en otra cosa? Bajé las escaleras con el álbum en las manos, intentando encontrar una excusa para hablar de esa foto, pero al llegar a la sala, algo me detuvo en seco. Él estaba allí, sentado en el sofá, conversando animadamente con mi padre. Mi respiración se detuvo por un instante. La coincidencia era demasiado grande como para ignorarla. ¿Por qué justo hoy? Su risa llenaba el espacio, y cada palabra que decía parecía resonar de forma distinta en mis oídos. Intenté actuar con naturalidad, pero no podía evitar mirarlo de reojo. Él giró la cabeza hacia mí y sonrió, como lo había hecho 1000 veces antes. Sin embargo, esta vez, su sonrisa parecía tener otro significado. Me obligué a apartar la mirada y caminé hacia la cocina. Dejé el álbum sobre la mesa y abrí el grifo, dejando que el agua fría me calmara. Pero no sirvió de nada. Sabía que algo había cambiado, aunque no podía explicarlo. Era como si un velo invisible hubiera caído y ahora viera cosas que antes no estaban allí. El resto de la tarde pasó en un extraño juego de evasivas. Cada vez que él entraba en una habitación, yo salía. Sin embargo, no podía evitar buscarlo con la mirada. Cuando finalmente se despidió, mi corazón se aceleró. Lo vi salir por la puerta y, mientras su figura desaparecía, me sentí vacía, como si me hubieran quitado algo sin previo aviso. Esa noche, antes de dormir, tomé el álbum nuevamente. Abrí la página en la que estaba su fotografía y la miré por un largo rato. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Por qué esa imagen había desatado tantos pensamientos? ¿Por qué ahora? Cerré los ojos, intentando despejar mi mente, pero solo logré sumergirme más en el torbellino. Y ahí, en la penumbra de mi habitación, con el sonido lejano de las ramas golpeando la ventana, comprendí algo que no quería admitir: todo había cambiado. Y yo no estaba preparada para enfrentarlo. Los días siguientes transcurrieron como en una nebulosa. Me despertaba con la sensación de haber olvidado algo importante, pero no era olvido. Era él. Esa fotografía seguía grabada en mi mente, como un eco constante que no me dejaba en paz. Traté de sumergirme en la rutina, clases, tareas, conversaciones triviales con mis amigos, pero todo se sentía vacío, como si el mundo se hubiera vuelto irrelevante en comparación con ese descubrimiento interno que me atormentaba. La siguiente reunión familiar llegó más rápido de lo que esperaba. Mi madre, con su habitual entusiasmo, nos organizó a todos en el patio para una comida. El aroma de la carne a la parrilla se mezclaba con las risas y los murmullos de los parientes. Pero mi atención estaba fija en una sola cosa: él. Llegó tarde, como siempre, con esa calma despreocupada que parecía formar parte de su esencia. Traía en la mano una bolsa con botellas de vino, y su sonrisa al saludar a todos fue tan natural como el aire que respiraba. Intenté actuar normal. Me quedé cerca de mi prima, charlando de cosas sin importancia, fingiendo que todo estaba bien. Pero bastó un instante, una fracción de segundo, para que nuestras miradas se cruzaran. Fue como si el tiempo se detuviera. Todo el ruido de fondo, las risas, las conversaciones, se desvanecieron.
Solo existíamos nosotros dos, y esa conexión invisible que parecía formarse sin permiso. Aparté la mirada de inmediato, sintiendo como el calor subía a mis mejillas. Pero ya era tarde. Sabía que él había notado algo. Su mirada seguía fija en mí, aunque tratara de disimularla. Me refugié en la cocina, intentando recuperar la compostura. Mi madre, ocupada en preparar la ensalada, me preguntó algo sobre los platos, pero yo apenas escuché. Mi mente estaba en otro lugar, o más bien, con otra persona. No tardó mucho en aparecer. Con la excusa de buscar un cuchillo, entró en la cocina. Mi respiración se detuvo por un segundo. Su presencia llenó el espacio como si todo el oxígeno hubiera sido desplazado. Fingí estar ocupada con los cubiertos, pero no pude evitar mirarlo de reojo. Él me sonrió, una de esas sonrisas que parecían decir más de lo que deberían. ¿Todo bien?, preguntó casualmente, aunque su tono parecía contener algo más. Sí, claro, respondí con una voz que no sonaba como la mía. Por un momento, el silencio se volvió insoportable. Él encontró el cuchillo que buscaba, pero no se fue de inmediato. En cambio, se apoyó contra la encimera, como si estuviera esperando algo. Sentí su mirada fija en mí, y cada fibra de mi ser quería huir, pero mis pies estaban clavados al suelo. «Te ves diferente», dijo de repente. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué quería decir con eso? ¿Era solo una observación casual o había algo más detrás de sus palabras? Lo miré, tratando de descifrar su expresión, pero su rostro era un enigma. Antes de que pudiera responder, alguien entró en la cocina, rompiendo el momento. Él se enderezó de inmediato y salió con una rapidez que me dejó aún más confundida. El resto del día fue un juego de miradas furtivas y silencios incómodos. Cada vez que me movía por el patio, sentía sus ojos siguiéndome. Y lo peor era que no podía evitar buscarlo también. La tensión era tan palpable que casi podía tocarla. Nadie más parecía notar lo que estaba ocurriendo, y eso lo hacía aún más irreal. Cuando llegó la hora de la cena, me senté al otro extremo de la mesa, pero incluso desde allí podía sentir su presencia. Su risa resonaba en mi mente, y cada vez que hablaba, su voz parecía más alta que cualquier otra. Intenté concentrarme en mi plato, en las historias aburridas de los tíos, pero mi mente siempre volvía a él. Finalmente, cuando la noche empezó a caer y las luces cálidas del patio iluminaron la escena, me levanté con la excusa de necesitar un respiro. Caminé hacia el jardín trasero, buscando un rincón donde pudiera estar sola. Pero no duró mucho. Apenas unos minutos después, lo vi aparecer por el sendero, con las manos en los bolsillos y una expresión tranquila en el rostro. ¿Te sientes bien?, preguntó, deteniéndose a unos pasos de mí. Sí, solo necesitaba un poco de aire, respondí, aunque mi voz apenas fue un susurro. Se quedó ahí, mirándome, como si estuviera evaluando cada uno de mis movimientos. La tensión era tan densa que casi podía cortarse con un cuchillo. Quería decir algo, cualquier cosa, para romper el silencio, pero las palabras no llegaban. Finalmente, fue él quien dio un paso hacia adelante. «Si alguna vez necesitas hablar, estoy aquí», dijo, con una suavidad que me dejó sin aliento. Asentí lentamente, incapaz de articular una respuesta. Él me sonrió una vez más, y luego, como si nada hubiera pasado, se dio la vuelta y regresó al patio. Me quedé ahí, sola, con el sonido lejano de las risas y las luces cálidas iluminando mi confusión. Esa noche, mientras intentaba dormir, su voz seguía resonando en mi mente. «Estoy aquí». ¿Qué significaba eso? ¿Por qué esas palabras tenían tanto peso? No lo sabía, pero una cosa era segura. Algo estaba cambiando, y no había marcha atrás. Esa noche apenas dormí. Las palabras seguían girando en mi mente como un eco interminable. «Estoy aquí». Eran simples, pero la forma en que las dijo, la intensidad en sus ojos, lo cambiaba todo. Cuando amaneció, sentí que el cansancio se mezclaba con algo más profundo, como si un engranaje dentro de mí hubiera comenzado a girar en dirección contraria, llevándome a un lugar desconocido. Los días pasaron, pero la tensión no desapareció. De hecho, parecía intensificarse. Lo veía más seguido de lo normal. ¿Siempre venía tanto a casa? Tal vez sí, y yo nunca lo había notado. Pero ahora cada visita parecía más significativa, más cargada de algo que no podía explicar. Era como si las paredes mismas del lugar retuvieran la electricidad de sus pasos, como si el aire se volviera más denso cuando él estaba cerca. Un día, mientras ordenaba unos libros en la sala, escuché su voz desde el pasillo. Estaba hablando con mi padre, comentando algo trivial sobre deportes, pero su tono me pareció diferente, más animado, como si supiera que yo estaba ahí, escuchándolo. Cuando entró en la sala, mi corazón dio un salto. Me sorprendió lo rápido que mi cuerpo reaccionaba ante su presencia.
¿Te ayudo? Preguntó, señalando los libros que tenía en las manos. No es necesario, ya terminé, respondí, aunque mi voz sonó menos firme de lo que esperaba. Él sonrió y se sentó en el sofá, observándome mientras terminaba de colocar el último libro. La conversación de mi padre había quedado atrás, y ahora éramos solo nosotros. Sentí sus ojos en mi espalda, como si estuvieran quemando un camino invisible hacia mi mente. Finalmente, me giré para enfrentarlo. ¿Pasa algo? Pregunté, tratando de sonar casual. Él negó con la cabeza, pero su mirada decía lo contrario. Nada, solo estaba pensando, dijo, dejando la frase en el aire. Ese silencio, esa pausa cargada de significados, hizo que mi respiración se acelerara. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, la puerta principal se abrió y mi madre entró cargando bolsas de compras. El momento se rompió, pero la incomodidad persistió. Me fui a la cocina para ayudarla, pero mi mente seguía atrapada en lo que acababa de suceder. Esa tarde, mientras intentaba concentrarme en un libro, escuché que alguien llamaba a la puerta de mi habitación. Era él. Su presencia en el umbral me dejó sin aliento. No solía acercarse tanto a mí de forma directa, pero ahí estaba, con las manos en los bolsillos y una expresión tranquila. ¿Puedo pasar? Preguntó. Asentí, aunque por dentro sentía que mi corazón latía demasiado rápido. Cerró la puerta detrás de él, y el sonido del clic pareció marcar el inicio de algo que no entendía del todo. Quería disculparme si te hice sentir incómoda antes, dijo, con una sinceridad que me desarmó. No fue nada, respondí rápidamente, aunque ambos sabíamos que no era cierto. Se quedó ahí, de pie, como si buscara las palabras correctas. Finalmente, suspiró y se sentó en el borde de mi cama. La situación era tan inusual que no sabía cómo reaccionar. A veces, creo que no pensamos en cómo nuestras acciones pueden afectar a los demás, continuó, mirando al suelo. ¿Qué quieres decir? Pregunté, sintiendo como el nerviosismo crecía en mi interior. Él levantó la vista y me miró directamente. Había algo en su expresión que me hacía sentir vulnerable, como si pudiera ver a través de mí. Quiero decir que, tal vez, me estoy acercando demasiado, admitió, y sus palabras cayeron como una piedra en un estanque, creando ondas que se expandieron en mi mente. El silencio que siguió fue insoportable. No sabía qué decir, qué hacer. Finalmente, él se levantó, como si hubiera tomado una decisión. No quiero que esto sea complicado para ti, dijo, antes de dirigirse a la puerta. Pero antes de salir, se detuvo. Giró la cabeza hacia mí y agregó algo que dejó mi mente en blanco. Pero si alguna vez sientes que necesitas hablar, solo llámame. Y con eso, se fue. Me quedé sola en mi habitación, con el sonido de sus pasos alejándose resonando en mi mente. Sentí una mezcla de alivio y frustración, como si algo importante acabara de suceder, pero sin la claridad necesaria para comprenderlo. Los días siguientes fueron un caos interno. Cada vez que nos cruzábamos en la casa, había una tensión palpable. Sus comentarios eran casuales, pero sus miradas hablaban de algo más. Intenté actuar como si nada estuviera pasando, pero era inútil. Mi mente seguía volviendo a ese momento en mi habitación, a sus palabras, a su forma de mirarme. Finalmente, un domingo por la tarde, la situación alcanzó un nuevo nivel. Mientras todos estaban ocupados en el jardín, él se acercó a mí en la cocina. Esta vez no había excusas ni interrupciones. Estábamos solos. Necesitamos hablar, dijo, con un tono que no admitía objeciones. Lo miré, sintiendo como la tensión se acumulaba en mi pecho. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba preparada para enfrentarlo. ¿Sobre qué? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Él suspiró, como si buscara la manera correcta de explicarlo. Creo que ambos sabemos lo que está pasando, dijo, y su honestidad me tomó por sorpresa. No respondí. No podía. Pero en ese instante, entendí que no había vuelta atrás. Algo había cambiado entre nosotros, y aunque todavía no sabía hacia dónde nos llevaría, una cosa era segura, el silencio ya no era una opción. El sábado amaneció con el cielo despejado, el tipo de día que mi madre siempre decía que era perfecto para arreglar cosas en la casa. No tenía muchas ganas de involucrarme en las tareas, pero no podía escaparme del todo. Siempre había algo que hacer, y ese día, por desgracia, la lista de reparaciones era interminable. Mientras repasaba mentalmente todas las excusas posibles para evitarlo, escuché la voz de él en la sala. Había llegado temprano, como solía hacer cuando algo necesitaba ser arreglado. Traía su caja de herramientas y esa actitud práctica que lo hacía tan diferente a los demás. ¿Lista para ensuciarte las manos? Me preguntó con una sonrisa mientras entraba en la cocina. Quise responder algo sarcástico, pero la verdad era que su entusiasmo era contagioso.
Así que, sin más preámbulos, nos dirigimos al taller en la parte trasera del jardín. Era un lugar que siempre había tenido un aire especial, el olor a madera recién cortada, las herramientas ordenadas con precisión, las pequeñas marcas en las paredes que contaban historias de proyectos pasados. La tarea del día era sencilla, reparar una de las estanterías del cuarto de almacenamiento. Una de las tablas estaba suelta, y él insistió en que debíamos reforzarla. Me pidió que sostuviera la madera mientras preparaba el martillo y los clavos. ¿Estás lista?, preguntó, posicionando un clavo en el borde de la tabla. ¿Qué tan complicado puede ser?, respondí, intentando parecer despreocupada. Solo un poco. Voy a meter el clavo lo suficiente para que se mantenga en su lugar, nada más, dijo mientras alzaba el martillo. Golpeó el clavo con precisión, pero, para mi sorpresa, no se detuvo en el primer golpe. Continuó hasta que el clavo desapareció por completo en la madera. Solté una risa nerviosa. ¿No era solo el conchito?, le pregunté, imitándolo. Él se rió, dejando el martillo a un lado. Ahora esa tabla aguantará hasta un elefante. Mejor hacer las cosas bien desde el principio, ¿no crees?, sonreí, negando con la cabeza. La forma en que decía esas cosas, tan despreocupada pero cargada de significado, hacía que cada momento pareciera especial. Seguimos trabajando en la estantería, él ajustando las piezas mientras yo sostenía la madera. Nuestras manos se encontraban ocasionalmente, y cada vez que eso ocurría, sentía un cosquilleo que intentaba ignorar. En algún momento, mientras ajustaba otro clavo, sus ojos se encontraron con los míos. Fue un instante breve, pero suficiente para que mi respiración se detuviera. Algo en su mirada parecía transmitir más de lo que podía decir con palabras. Desvié la vista rápidamente, pero el momento quedó grabado en mi mente. Cuando terminamos con la estantería, me di cuenta de que había pasado más tiempo del que imaginé. Él miró el resultado con satisfacción y se recargó en la pared, limpiándose las manos en un trapo. Buen trabajo, dijo, y su tono era tan genuino que me sentí orgullosa, aunque solo hubiera sostenido un par de tablas. Gracias a ti. Yo solo seguí instrucciones, respondí, intentando restarle importancia. A veces eso es lo más difícil, ¿no? Saber cuándo sostener y cuándo soltar. Esa frase me dejó pensativa. Había algo más en sus palabras, pero no supe qué responder. Antes de que pudiera analizarlo más, él tomó su caja de herramientas y se dirigió a la puerta. ¿Te quedas aquí o vas adentro?, preguntó, con una sonrisa que parecía querer ocultar algo más. Creo que necesito un momento, dije, fingiendo que tenía interés en limpiar un poco el polvo del lugar. Él asintió y salió, dejándome sola en el taller. Me senté en un banco, mirando la estantería recién reparada. No era solo un objeto, era un reflejo de todo lo que estaba ocurriendo entre nosotros. Algo que parecía frágil y tambaleante ahora estaba reforzado, seguro, como si nada pudiera quebrarlo. Pero esa seguridad también traía consigo un peso que no sabía cómo manejar. Pasaron unos minutos antes de que decidiera regresar a la casa. Cuando entré, lo vi en la sala, conversando animadamente con mi padre. Era como si todo estuviera normal, como si no hubiera pasado nada. Pero yo sabía que eso no era cierto. Algo había cambiado, aunque no supiera exactamente qué. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, su voz resonaba en mi mente. A veces eso es lo más difícil, ¿no? Saber cuándo sostener y cuándo soltar. No sabía si hablaba de la estantería o de nosotros, pero una cosa era segura, lo que fuera que estaba ocurriendo no iba a desaparecer. Y aunque intentara negarlo, no podía evitar preguntarme hasta dónde nos llevaría. No había manera de ignorarlo más. Las semanas siguientes a aquel día en el taller estuvieron llenas de silencios y miradas, de pequeños gestos que hablaban más de lo que cualquiera de nosotros se atrevía a decir. Era como si estuviéramos atrapados en un espacio intermedio, en una especie de equilibrio precario que ambos temíamos romper. Pero sabía que ese equilibrio no podía durar para siempre. El día que todo cambió, comenzó como cualquier otro. Mi madre, con su energía habitual, organizó una comida familiar. Yo intenté actuar con normalidad, pero cada vez que lo veía, cada vez que nuestros ojos se encontraban, sentía que algo estaba por explotar. Esa tarde, mientras todos estaban distraídos conversando, él me encontró en la cocina. Su rostro tenía una expresión diferente, más seria, más decidida. «Tenemos que hablar», dijo, y su voz no dejaba lugar a dudas. Me llevó al pequeño jardín trasero, lejos de los demás. Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. El silencio entre nosotros era pesado, pero sabía que él estaba buscando las palabras correctas. «Esto tiene que parar», dijo finalmente, con un tono firme, pero no frío. Mi corazón se detuvo por un instante. Sabía que era lo correcto,
pero no podía evitar sentir que algo dentro de mí se rompía. Intenté responder, pero mi voz no salió. Él continuó, mirándome directamente a los ojos. Lo que sea que esté pasando aquí, no podemos seguir. Es mejor así, para los dos. El dolor en sus palabras era evidente, y sentí que las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. Pero me negué a llorar. No frente a él. No en ese momento. No entiendo, fue lo único que logré decir. Entenderás con el tiempo. Créeme, respondió, como si eso pudiera aliviar el peso de lo que estaba ocurriendo. Y entonces, hizo algo que me tomó completamente por sorpresa. Dio un paso hacia mí, con una suavidad que casi me desarmó, me tomó de las manos. Siempre te he querido, y siempre lo haré. Pero a veces querer no es suficiente. Antes de que pudiera decir algo más, soltó mis manos y se dio la vuelta. Lo vi alejarse, su figura desvaneciéndose en la luz del atardecer. Sentí una mezcla de tristeza y alivio, una extraña sensación de pérdida y cierre al mismo tiempo. Esa noche, mientras el silencio llenaba la casa, volví al taller. Me senté frente a la estantería que habíamos reparado juntos, pasando los dedos por la madera. Recordé sus palabras, su sonrisa, sus gestos. Y, aunque sabía que era el final, no pude evitar sonreír. Porque a veces, incluso los finales más dolorosos pueden traer consigo un extraño tipo de paz.